Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es el episodio 4 de Hola Marte, Astrología en el Éter, con Alejandro Luna, Vanessa Mayorana. Y hoy tenemos un invitado, Gastón Serechower, que vive en Córdoba, en el Valle de Punilla. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido a ¿Qué Hola tal? Marte. ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola, andan, Alejandro y Lisa? ¿Todo bien? Todo ¿todo bien, bien? todo bien. Muchas Bienvenido. gracias. Gracias por la invitación, por favor. Una alegría. Mis vecinos de Córdoba, ¿o no? Tal Ajá, cual, tal ahí va, cual. compartimos un espacio, así que estamos contentos de charlar un ratito y bueno, en realidad queremos charlar con vos, nos interesa por todo un montón de cosas que sabés. Ahora, si tenés ganas de presentarte así como sintéticamente, ¿qué es lo que vos hacés, Bien, sabés? por supuesto. Bueno, eh, yo soy ingeniero mecánico, soy también técnico mecánico. Estudié, no antes, en Buenos Aires, en la UTN y en el Ragio. Y a ver, básicamente la búsqueda o el cambio de paradigmas en lo que uno fue estudiando, lo que uno va avanzando, yo creo que comenzó como todo al final de la carrera secundaria, al principio de la facultad. Bueno, estamos en una edad donde uno empieza a observar lo que le enseñan y bueno, y si tiene la capacidad de evaluar también lo que está aprendiendo. Y bueno, a lo largo de mi carrera en la facultad, sobre todo más terminando, eh, empezamos a observar que, bueno, que eso era una parte, ¿no? Lo que te enseñan es una rama, una serie de conocimientos, y después empezó a estar todo lo personal y la búsqueda personal de, bueno, yo quiero estar acá, no quiero estar acá, me quiero quedar en Buenos Aires, no me quiero quedar en Buenos Aires, estoy siendo coherente con lo que estoy estudiando, aprendiendo o Mm. no. Mira, básicamente hubo un profesor en la facultad en primer año que el tipo agarró y puso en el pizarrón, bueno, muchachos, estas son la cantidad de horas libres que tienen en el día, estas son las cantidades de horas que tienen que cursar, estas son las cantidades de horas que tienen que estudiar, estas son las cantidades de horas que tienen para rendir, y esto les queda de vacaciones, esto para trabajar. Y no daba la cuenta. Básicamente no daba. El tipo dice, bueno, ven que no Faltaba da, tiempo. así que exacto, acomódense porque la van a pasar mal. Entonces, bueno, de ahí en adelante, toda esta búsqueda, todo esto, y comencé en el final de la facultad, digamos, a interesarme por las energías renovables, por toda digamos, que es el único camino, no es que son las energías renovables, ¿no? A ver, la ingeniería lo que busca es a través de la ciencia, del ingenio, de la física, resolver problemas, ¿no? Resolver cuestiones de la manera más sencilla y efectiva posible. Y, y la verdad es que cuando uno evalúa qué es resolver, cuando uno evalúa qué es sencillo, qué es lo que el objetivo, qué es lo que pone en la mesa para evaluar, cuáles son las condiciones. Y bueno, ahí uno me empecé a encontrar, o no te empezás a encontrar, empezás a hacerte cargo que lo que vos estás estudiando, lo que vos estás viendo, para que cierre el proyecto, en el final va el signo pesos, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo cierra el proyecto? Cuando es económicamente rentable. Mm, ¿Cuándo cierra el proyecto? Cuando puedo meterme en el mercado. ¿Cuándo cierro el proyecto? Cuando puedo cumplir lo que me están solicitando, pero si me genera ingresos para el que me lo está pidiendo. claro. Entonces dije, bueno, eso es lo que hay que evaluar, esas son las variables a ponderar en cuanto uno toma decisiones, no solo en un proyecto de ingeniería, eso lo fui llevando hacia la vida, ¿no? Claro, Básicamente, entonces, sí. no, pensaba que si no es así, quedan como proyectos idealistas, ¿no? O sea, uno puede pensar en, bueno, yo quiero renovar todas las energías de la generación de energías del planeta, pero si no se pone sobre la realidad de qué es lo que hay disponible, cuáles son los recursos y cuál es esa, es como que quedarían en proyectos idealistas, no sé si te entendí bien. Quedan en proyectos, sí, y quedan sobre todo en definiciones y en términos, Claro. ¿no? Porque, a ver, tratando de resumir, que porque me extiendo, es como al final de esa parte de la carrera de la facultad, yo lo que hice fue empezar a investigar toda la información que había en las redes y disponible sobre sistemas ecológicos sustentables. Vamos a hablar de energía renovable, de energías alternativas, de permacultura, de bioarquitectura, bioconstrucción, eh,
no sé, todo, bosque comestibles, ¿viste? Los food forests, todos los tipos de arquitectura diferente. Bueno, nos estudiamos todo lo que estaba disponible en la red, de los diferentes autores, Lawton, Minke, no sé, Herzog, hay un montón de diferentes. Y lo que empecé a encontrar es que es mucha información, que es un poquito, ¿no? Uno lee permacultura y te dicen, bueno, vos si orientás más o menos la casa para acá, y si más o menos pones un vidrio acá, vas a ganar calor. Bueno, pero a la mente del ingeniero era, pero ¿cuántos metros cuadrados tengo que tener de vidrio mirando hacia dónde, según la radiación solar del lugar, para que cuántos grados de temperatura me levante realmente la temperatura de mi casa y no sea gastar un dineral de plata en un vidrio para que por ahí me suba 1 grado la temperatura? Claro. Entonces, ahí comenzó el trabajo teórico, todavía sin salir de Buenos Aires, preparándonos para venir de acá, en donde como que empecé a buscar y encontrar también tesis, porque no es que yo desarrollé toda la investigación, uno busca en internet. Claro. Entonces yo quería hacer un deshidratador solar, ver, digamos, los balances térmicos de un deshidratador solar para calcular bien con la radiación, que no se pase de temperatura, para que no se degrade la comida, bueno, etcétera. Y encontré una tesis de un ingeniero mecánico de Ecuador que le hizo los deshidratadores solares a Nestlé para el cacao, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ahí tenés toda la información. ¿Y qué pasa? Empezás a encontrar que no coincide muy bien con lo que te dan en el librito de permacultura, todo. Es como que todas esas cosas vos las ves y parecen soluciones espectaculares, sencillas, que vos decís, mirá, pongo la ventana acá y, bueno, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, esa fue la etapa 1. Después la etapa 2 es venirse a vivir acá y ver que lo de los libros está muy lejos de todo lo que está en toda la realidad. Tal cual. Entonces, uno, porque es diferente la realidad que la teoría, y otra, porque la disponibilidad de cosas, de materiales y de elementos en nuestro país, y bueno, más aún en la provincia y más aún en el interior de la provincia de Córdoba, es casi escasa, Sí, muy escasa. para nuestros oyentes, esto que decís de ir a vivir acá es ir a vivir a San Esteban, que es en un lugar bastante agreste, donde básicamente estás construyendo una casa en los términos porteños, en el medio de la nada, ¿no? En el medio del monte. Ahí. Exacto, ¿viste? Claro, Cuando vos a la venís en la vuelta. ruta, venís por la ruta y decís que habrá allá al costado, que no hay nada, Bueno, en el que están esos espacios. Bueno, ahí al costado donde no hay nada, por ahí estamos. Claro, y está bueno porque, por un lado, uno se encuentra con todas las posibilidades, porque eso del no hay nada, tenés todo en potencia, pero al mismo tiempo te encontrás con las limitaciones de que todo lo que es teórico, ideal, no se aplica del todo. Entonces, bueno, uno tiene que empezar a trabajar sobre bases, ¿no?, reales, y ahí, bueno, ahí también está lo creativo que uno pueda llegar a hacer y el aprendizaje que se va haciendo, bueno, para poder resolver todos los problemas que se van claro, que apareciendo. van apareciendo. Una cosa que por ahí estaría bueno es charlar con vos, empezar esta conversación tan interesante con por qué vos creés que en este momento tendríamos, ¿no?, que ser ecológicos. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por las energías renovables o limpias? Porque hay mucho de No, esto, ¿no? Hay mucho, bueno, todos tenemos que ser más ecológicos, pero cuando llega el momento de serlo, no sabemos ni qué hacer. Entonces, primero, ¿por qué? ¿Por qué crees vos? en realidad es como que la pregunta sería al revés. ¿Por qué creemos que no deberíamos ser seres ecológicos? Perfecto, vamos por el otro ¿Cuándo lado. cuándo nos olvidamos cuándo pensamos que estamos separados Está buenísimo. del ser ecológico? Es decir, eso ya es el primer problema. No tenemos que ser, somos. La pregunta sería ¿por qué y cuándo dejamos de serlo y qué es la información? A ver, yo creo, vamos a la zarazaza. Sí, Es como vamos que a... todo esto, digamos, la conclusión que yo voy llegando es que hay una gran falencia en nuestro entorno cognitivo, o el sesgo cognitivo que tenemos frente a lo que es la realidad, la información y la toma de decisiones. Entonces, imagínate que nos estamos planteando, ¿no?, digamos, personas que calculamos, creemos o consideramos que tenemos algún tipo, un poquito de conciencia,
ecológica, porque bueno, por algo estamos acá charlando de esto, pero así todos nos estamos planteando todavía estas preguntas, ¿viste? Cuando en realidad debería ser el axioma de la vida, es decir, ¿por qué somos seres ecológicos? Porque somos biología, somos lo mismo que somos lo que son las plantas. ¿Cómo no Tal vamos cual. a ser seres ecológicos? Y porque si destruimos el medio, es nuestro medio. Este concepto también del ser aislado, ¿viste? No es el ser aislado. Ujú. Somos, por lo menos lo veo yo así, somos una molécula del sistema o un átomo más o lo que vos quieras, pero una estrellita más en la galaxia, pero estamos ahí completamente interconectados y en una retroalimentación constante. Entonces, si no somos seres ecológicos, no somos seres. Está bueno, el tema de por ahí es que por algún motivo llegamos a este estado en el que como humanidad colectivamente y como individuos estamos desconectados. Entonces, por lo menos desde nuestra percepción y desde nuestra percepción actuamos. Entonces, somos en esencia seres ecológicos que necesitaríamos vivir en equilibrio o que podemos vivir en equilibrio con la naturaleza, pero por algún motivo tampoco lo somos. Es como la ambivalencia, ¿no? Somos, pero no somos. ¿Cómo Totalmente. llegamos hasta acá? Bueno, hay un largo camino. Ahora, a veces, bueno, a mí me gusta a veces decir, bueno, ¿cómo llegamos acá? Pero más me importa es qué hacemos a partir de acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para Bien. reconectar con eso? Eh, entonces, bueno, queda clarísimo esto que vos decís, ¿no? De que somos ecológicos y tenemos esas capacidades, pero ¿cómo hacemos para volver a hacerlo? ¿No? Bien, bueno, justamente, a ver, yo lo que me va pasando en esto es que vos decís, bueno, ¿cómo volvemos para ser seres ecológicos o cómo explicamos lo que es? Y te empezás a encontrar problemas en las palabras, en las definiciones, porque Claro. ya no sabes qué definición usar. Entonces, es como que, a ver, vos querés hablar de algo de ecológico, ¿y qué es lo primero que se te viene cuando decís ecológico hoy? Y se te viene algo verde y se te viene cambio climático. Mm. ¿No? Y sí, cambio climático es una parte, pero es una parte. Y Sí. se está llevando todo y es una. Ya nos metemos en ese tema, ¿no? Pero el tema es eh, la claridad de los conceptos. Yo cuando hace 3 años que vengo haciendo una vez por semana una columna en la radio de acá de Capilla, Ujú. hablando de esto, de sustentabilidad, sostenibilidad, tratando en realidad de llevar todas las problemáticas de todos los días, verle el análisis de cómo mejorar, no sé, la salamandra, bueno, todo, llevándole esto, ¿no? Y lo que pasa siempre es esto, que llegás a un punto que para poder explicar necesitas definiciones, y las definiciones están rotas, ¿no? Como se Claro. dice, está corrompido, ¿no? Sí, Está corrupto, perdón, está rota la sí. definición, entonces no, por más que vos la usés, queda un espacio, ¿no? Y Ajá. yo lo que digo siempre, la única forma de poder tomar una decisión es tener toda la información sobre la mesa. Uno Claro, tal siempre, cual. siempre cree que tiene toda la información sobre la mesa y nunca tiene toda la información sobre la mesa. Claro. Y el primer error es tomar la decisión con la seguridad de que estás evaluando todas las variables. Error, ya porque ya vas con seguridad y no te estás salteando un montón de variables. Y Ujú. después el problema encima es con qué criterio vos evalúas estas variables, porque tu criterio también está roto, porque no tenés bien las bases para ponderar y para evaluar esas variables. Ujú. Y después, ¿cuáles son esas variables? Porque lo que vos pensás que es la variable no es la variable. Entonces, vos pensás que el, Es el un gas de caos. efecto invernadero, el gas de efecto invernadero es el CO2, y no es el CO2, es uno de los gases de efecto invernadero, y eso es lo que provoca el calentamiento global, y es uno de los factores que provoca el calentamiento global. Entonces, estamos queriendo evaluar si somos ecológicos pensando en cuánto CO2 producimos sin saber cómo se produce el CO2, sin saber qué es el CO2, sin saber si es tóxico el CO2, y Y sin preocupados saber que en es un cada cosa. pedacito chiquitito así en todo lo que sería ser ecológico. Encima, imagínate que esto lleva, ¿cuál es lo terrible de todo esto? Que esto lleva a gente, por cosas habladas en la radio, a vecinos de acá, que viven en las condiciones, digamos, acá en el monte, la mayoría de las condiciones en las que se viven son nivel, no te voy a decir prehistórico, pero es un par de Supervivencia. evoluciones para atrás.
¿no? Todavía lo que es más primitivo. Es decir, todavía estamos tratando, en la radio todos los inviernos hablo 10 programas de que no le pongan la mariposa que obtura la salida de los gases de la salamandra, que es algo re común, que digamos, te manda los gases tóxicos para dentro de la casa. Es Claro, algo de hace 50 años y se sigue. Entonces, está bien, imagínate el nivel de primitividad que encima la gente, por tratar de ser un ser ecológico y un protector del monte nativo, no quema la leña que sí consigue y que sí está caída y que sí hay claro. que quemarla, ni siquiera la consume porque es de monte nativo, entonces terminan pasando frío por cuidar la naturaleza cuando están viviendo en un estado de primitividad, consecuencia de que la industria siga contaminando como se le canta sin Claro, pensar nada. Entonces, esa brecha entre lo que uno quiere o cree que quiere y de la manera que evalúa cómo está haciendo para llegar a ese objetivo y lo que realmente sucede, bueno, me trajo hasta acá, ponele. Está bueno, sí, Más o menos. sí. Sí, 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 está muy, muy claro, interesante casi eso. como que antes de tomar una decisión en pos del equilibrio ecológico hay que bajar, agarrar una hoja y empezar a ver todas las variables que hay y a partir de toda esa información que siempre va a ser recortada, pero es la que uno tiene, tomar la que considere la mejor decisión dado el contexto en el que está, sin Exacto. fundamentalismo de, bueno, yo no me voy a morir de frío porque así salvo al planeta, o, bueno, no me importa nada y me genero me compro. ¿Sabes lo que pasa? Que esos Sí, fundamentalismos ecológicos te llevan al autoboicot. Claro. No hay otra forma, porque si vos querés, vos te metés en la cabeza de que vos no vas a consumir petróleo, te quiero ver que no tengas nada de plástico en tu casa. Y sí, ¿Entendés? Vos te metés claro. en la cabeza que no vas a consumir minería porque sos antiminería, dejá los celulares, dejá todo el metal, la electrónica, es decir, Claro, te quedás sin nada. es muy delicado ese tema, ¿no? entonces, Porque tenés que vivir también con lo que hay, pero ¿cómo vivir? Va, es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo vivir lo más ecológicamente posible, equilibradamente en contacto con lo que es posible sin generar, sin colaborar, digamos, sí, con... Sí, yo pensaba que, bueno, esto es algo que una y otra vez me vuelve, ¿no? La evolución de la humanidad es inevitable, ya está, hay que aceptarla. Hemos evolucionado o involucionado, como quiera llamarlo, pero bueno, evolución en el sentido de que hemos cambiado tanto, llegamos hasta acá y eso no lo podemos volver atrás, ¿no? Entonces, decir ahora, bueno, dejemos de usar la tecnología, sería ridículo. Sería ridículo porque no lo podríamos hacer. Es más, necesitamos de la tecnología, yo insisto en eso, necesitamos de la tecnología para arreglar los problemas que generamos. No vamos a poder arreglar el planeta dejando de usar la tecnología, sino creando cosas nuevas. Por supuesto, para eso hay que dejar de construir bombas atómicas, hay que dejar de gastar plata en cosas que nos llevan a la destrucción en lugar de a la creación o la reconstrucción. Y en eso están los poderes, ¿no? Los gobiernos y demás, que tendrían. Imaginemos si toda esa plata que usan en lo militar se usara para crear tecnología y cosas que arreglan, no sé, por ejemplo, estos aparatos que limpian el Océano Pacífico o que son capaces de transformar la basura, el plástico, no sé qué, en otra cosa, Eso qué está sé yo. disponible, vos olvídate. Olvídate que eso está disponible, la tecnología está, la capacidad está. El tema es que de la revolución industrial hasta el día de hoy, la ciencia, la investigación fueron, digamos, corruptas y Claro, se vendieron a la industria, es una realidad. Desde la revolución industrial todo el avance científico, tecnológico, dejó de trabajar en pos de la evolución del ser humano por una cuestión también de que se necesita el recurso y el tiempo para ser un científico, ¿no? ¿Cómo haces para estar investigando años sin trabajar? Te tienen que, digamos, sí, y tenés que claro. tener encima una espalda gigante para comprar y armar y probar, y es la única forma. ¿Y quién hace eso? La industria. ¿Y para qué lo hace la industria? Para generar un producto que después te venda, ¿no? Para generar la evolución. Entonces, el tema Tal está cual. ahí, está todo, estamos todos y esto de nuevo, el ser humano, eh, a ver, en todo este tema ecológico veo yo, ¿no? Y toda esta cuestión de la delgada línea entre somos los culpables y somos los héroes, porque es así, Mm, nosotros somos de nuevo, somos la molécula, vamos a ponerlo entre muchas comillas, ¿no? Pero ponerle que somos los seres más inteligentes o capaces que hay
en este planeta, y así como tenemos y tuvimos la capacidad de destruir como venimos haciendo, tenemos y somos los únicos seres con la capacidad de generar un cambio exponencial, sinérgico, casi instantáneo y muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos coordinamos. ¿Entendés? ¿Cuántos seres hay en todo el mundo? Tantos millones que con cierta inteligencia pueden coordinar los actos y hacer un cambio. Ahora, volviendo al tema del CO2. Se habla mucho del CO2, 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 pero el CO2 lo absorben los árboles. ¿Entendés? Lo único que hay que hacer es plantar árboles y cierta cantidad de árboles fijan todo el CO2 que están en el aire y lo vuelven a la tierra y lo hacen nutriente. Claro. ¿Entendés? Listo, CO2 se lo chupa el árbol. Ahora el metano no se lo chupa el árbol. Los óxidos de nitrógeno no se los chupa el árbol. Los gases fluorados no se los chupan los árboles. Claro. El azufre no se lo chupa el árbol. Y todos esos son gases de efecto invernadero. Todos esos son el 50% de los gases de efecto invernadero. Y antes que el CO2 levante 3 grados de la atmósfera, si vos respiraste los NOx, que son los óxidos de nitrógeno, te moriste. Claro. Entonces no importa el efecto invernadero que va a provocar el CO2 si en paralelo siguen venteando la cantidad de metano, de NOx, de azufre, etc. Todos esos gases también viene de ventear el petróleo que se va sacando, o sé que el metano también tiene que ver con la ganadería industrial, ¿no? Que hay un porcentaje importante. El metano tiene que ver con la ganadería industrial y aparte el metano no tiene solamente que ver con eso. El metano es uno de los, digamos, el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. ¿Cuántas veces lo leíste? No, para nada. Bueno, es el principal y es el que hace que no seamos un planeta de hielo. Claro. Necesitamos el gas de efecto invernadero para regular nuestra temperatura. Claro, la atmósfera que hace como de Exacto. protección de la Claro. temperatura dentro de la Tierra. Exacto. Y el CO2 y el metano y ciertos óxidos de nitrógeno, no los NOx, que son los tóxicos, los otros son normales en la atmósfera y de hecho hasta los gases sulfurados también, que hacen un efecto contrario al invernadero, bajan la temperatura, también son normales por las erupciones de los volcanes y son los encargados de regular la temperatura de la Tierra en los ciclos. De hecho, el metano produce un gas de efecto invernadero mucho más fuerte que el del CO2 y sobre todo muchísimo más tóxico, porque el metano, el CO2 lo puedes respirar y no te hace nada. Buscarlo en internet no te hace nada. Mientras el contenido del aire tenga ese, creo que 26% de oxígeno que necesitábamos, algo así, el otro 74%, si es CO2, está todo bien. Claro. En cambio, si ese en vez de ser CO2 llega a ser metano, la quedaste enseguida. Claro. Entonces, y siempre se sigue hablando de la huella de carbono. ¿Por qué no hablamos de la huella de metano? Y porque es peligrosa la huella de metano. Imagínate que el metano es tan peligroso respecto al CO2 que en los pozos, esta imagen la tienen todos seguro, en los pozos de extracción de petróleo siempre se ven las puntas de las torres la llamita prendida a fuego. Sí. Bueno, ¿por qué esa llamita prendido fuego? Porque cuando hacen la extracción, el gas a presión que hay no bien abre en el pozo es demasiado para poder controlarlo, entonces tienen que ventearlo a la atmósfera para que no explote. Que no explote, claro. Ahora, es tan tóxico ventear metano, que es lo que sale de ahí, que es preferible prenderlo fuego y ventear CO2, porque el nivel de contaminación de ese CO2 quemando durante años es muchísimo más bajo que el nivel de metano si estuviese siendo venteado a la atmósfera. Claro. ¿Esto hace cuántos miles de años? Bueno, miles no, pero ¿hace cuántos años se sabe? Porque no es nueva la imagen del... Sí. ¿no? Y sin embargo no se habla No del se habla, hay metano. muchas cosas que no se hablan. Por ejemplo, no se habla de la ganadería. O sea, No se habla, exacto. No se habla. Es Entonces, como... ¿cómo podemos tomar la decisión de si somos seres ecológicos? Y si está todo tan así, ¿no? Uno, lo mismo, vas al auto y decís, si me compro el auto a batería, pero le cargas la electricidad, digamos, cargas la batería del auto con energía generada en centrales térmicas que queman petróleo o gas. Claro, es lo mismo, claro. Es un chiste, ¿no? O la cantidad sí. Nunca están evaluados los balances energéticos, por ejemplo, de los ciclos cerrados de las cosas, que son los ciclos de vida. Uno te dice, la energía solar es energía limpia. ¿Y qué es energía limpia? Energía que no emite CO2. Bueno, ya empezamos mal, porque solamente hablamos del CO2. Claro. ¿Y cuándo no emite CO2? Y solamente cuando está generando energía no emite CO2. Entonces, un panel solar es limpio porque no emite CO2 mientras vos lo tenés en el techo de tu casa.
Sí. Ahora, para fabricar ese panel solar, la minería del aluminio que utiliza eso, la minería del oro, la minería de los metales que estás utilizando para hacer, la minería del silicio para hacer los cristales, Y las todo eso, baterías, ¿no? Las baterías donde se almacena la energía. eso ya se te pone, ni siquiera hablé del almacenamiento, estamos Sí, hablando solamente claro, de, por de imagínate, la del panel generación. solar. Entonces, ya es parcial hablar de que la energía es limpia por evaluarla desde la generación, porque no estás evaluando, Claro. como decís vos, ni el almacenamiento, ni la distribución, ni la manera que la usás. Yo Porque quería eso, compartir algo con respecto a eso, ¿no? Que, bueno, en esta búsqueda y qué sé yo, uno quiere hacer todo y bueno, entonces se nos ocurre pedir un presupuesto para ver cómo instalar paneles solares en la casa, ¿no? Acá. Entonces es llamativo todo un montón de cosas. Por un lado, que en lugar de decirte, bueno, a ver, vos tenés que fijarte si podés disminuir tu consumo de energía, por ahí, bueno, fíjate en tales electrodomésticos, deja de usar esto, deja de usar lo otro. En lugar de eso te dicen, mándame tu factura de Sur y yo te digo cuántos paneles solares necesitas. Bueno, ¿eso qué pasa? Cuando vos ves cuánto consumís, que siempre es un montón más de lo que realmente necesitas, claro, los paneles solares son incomprables. Nos han pasado unos presupuestos que vos decís, yo tengo que amortizar estos paneles solares de acá a 60 años, por ejemplo. No sé, Claro. no sé. O sea, tipo, en qué momento ni siquiera lo puedo pagar? La verdad es que no lo puedo pagar porque son tan enormes los precios. Entonces está todo tan mal porque esa empresa que me quiere vender el panel solar no me dice, bueno, vos gastá lo menos posible, eso lo tengo que saber, ¿no? O sea, cada uno de nosotros puede saberlo, puede investigar todo. Pero no, ellos están, digamos, se apunta al negocio de vender paneles solares y baterías, porque además es eso, ¿no? No, vos necesitas no sé cuántas baterías porque si no, no vas a tener Sí, por energía. no, eso, sí, por eso también dos cositas. Y viene una pregunta para hacerte. Esto que también muy pocas veces se habla de desescalar los consumos. Es tipo, bueno, calculemos cuántos paneles necesitamos para que sea limpio lo que consumís, pero Mm, nunca pensamos, pero yo estoy gastando mucho más de lo que tengo que porque no claro, gastar. han hablado, porque no han hablado conmigo al respecto antes. Claro, bueno, pero bueno, la mayoría no de... todos te tienen ahí al Claro, alcance de pero la todo mano. disponible. O sea, todo lo que hay que desescalar primero. Y después la pregunta que te quería hacer es que se habla mucho de, no sé hasta qué punto se habla, de la transición energética, ¿no? Por ejemplo, activistas como Greta dicen, no dejen todo el petróleo en la tierra, no saquen más ya. Listo, no habrá ni un pozo más, dejen todo en la tierra. No usemos más eh, petróleo ni plástico. Por otro lado, se habla de como eso es imposible, básicamente, cómo tendría que ser la transición y si realmente es un tema de transición energética y a qué velocidad y en qué sentido. ¿Eso vos lo Bien, daste? sí, mirá. A ver, primero el tema, volviendo al tema de los paneles, porque es un tema importante del solar, porque Mm, fue el tema que me llevó a la radio, sobre todo porque después de este recorrido que yo vengo acá con todos mis datos teóricos y los empiezo a intentar implementar y nadie me escucha porque todos ya saben y ya está todo hecho así, ya está claro, bien, entonces, no, pero moveda y no, pero así está bien, no, pero bueno, hasta que empezaron con los paneles solares, no, se me rompió esto, se me rompió lo otro, bueno, a ver, empecemos a investigar. Y de hecho, de ahí de investigar fue que me dijeron, bueno, venía a la radio a hablar de esto, por favor, porque no sabemos cómo hacer para que la gente entienda. claro. El tema de los paneles, mirá, dos cosas así tratando de resumir. Primero, hay mucha mentira en la descripción de los productos, son mentirosas. Y Mm, el que sabe un poquito de electricidad, rápido te venden un inversor solar, ¿no? Que para transformar la energía de corriente continua a corriente alterna, te dicen que es de 2000 watts a 12 mm, volts. 2000 watts a 12 volts son 180 amperes. ujú. ¿No? Los cables, el amperaje de los cables que tenemos en nuestra casa son máximo 10 amperes y son de 2,5 milímetros, 4 milímetros. Ajá, 180 amperes requiere un cable de 50 milímetros que son más grandes que los que se usan en las soldadoras, ¿no? claro. Y los que te venden en el Mercado Libre te dicen 2000 watts, como si funcionase 12 volts, y te viene con cable de 6 milímetros. Es decir, se prende O sea, fuego. o No sea, es es posible, es imposible. mentira, es mentira. Y ese de 2000 watts lo venden a 10.000 pesos, ponele, y el de verdad cuesta 60.000. Entonces Claro. vos ya
tenés que estar ahí y digamos, pero me estás queriendo caminar. No, amigo, los otros son los que te están caminando, ¿no? Claro. Y después, eso por un lado. Y después por otro lado, que digamos, las empresas que te ofrecen los sistemas solares utilizan un programa de cálculo que viene bajado, digamos, así es internacional, estándar internacional, que lo que te dicen es que, bueno, hay una potencia solar promedio, es decir, el valor de los watts que te dice que tiene el panel, 330 watts o lo que sea, no son 330 watts. Son 330 watts si hay una radiación promedio de 1 kilowatt por metro cuadrado. Mm, Es decir, es una condición de ensayo, no es el valor real. sí, Entonces, ¿qué pasa? Si vos haces el análisis, como vos decís, de esta es mi casa, ¿qué necesito? No sos sustentable. No sos sustentable, no sos sostenible. Lo que claro, estás haciendo es comprando marketing verde. claro, Es así. Porque un sistema de energía solar, como dijimos, para que sea verdad, vos tenés que analizar todo el entorno. No podés aislar nada de esto. Nada es un sistema aislado. Y de hecho, de nuevo, todo lo que pienses que lo estás integrando, te estás quedando corto. Va a haber variables que están faltando. claro. Entonces, un sistema solar, para que sea sustentable, como vos dijiste, tenés que tener vos un consumo sustentable en tu casa. Entonces, si vos tenés una casa que está mal construida, con los materiales que no son correctos, con los vidrios que no son correctos, que tiene una insolación que es tremenda, Mm, que necesitas aire acondicionado para poder refrigerar tu casa porque la construiste mal, que tenés horno eléctrico porque no te gusta usar el horno a gas porque es más fácil, y tenés un freezer grande, bueno, nunca vas a poder tener energía solar, claro, porque la necesidad de paneles solares que vos vas a requerir va a estar completamente pasada de vuelta. claro. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es justamente eso, es hacer un análisis del consumo y decir, bueno, para que seas sustentable, sostenible dentro de la energía solar, hay consumos que no van de la mano de la generación renovable, porque está Claro, pasado, y porque son consumos que no son necesarios si vos en lo integrado haces las cosas bien. Ujú, Ese es el tema. Entonces, por más que vos generes energía limpia, vos por más que resuelva las baterías y tampoco las uses, estás quemando energía en realidad. Estás claro. quemando energía y nunca vas a cerrar el ciclo de esa manera verde. Entonces, vos pensás que estás comprando energía limpia, vos pensás que estás siendo sustentable, sostenible. No, Y en para realidad nada. seguís consumiendo lo mismo de antes y nunca te preguntaste qué podés disminuir. Me parece que ese Exacto. sería el primer paso, ¿no? Que cada uno de nosotros, sin llegar a la crisis, por ejemplo, el otro día leía que no sé si en Gran Bretaña están, por ejemplo, gente que como viene una crisis en el invierno importante, claro, la crisis te enfrenta con estas necesidades, ¿no? De ponerte límites. Están dejando de usar habitaciones de las casas, por ejemplo. Se concentran todos en la misma habitación para no calefaccionar toda la casa y Claro, concentrar. imagínate, si no hay ni energía desperdiciada en el mundo para que la gente hoy tenga que meterse adentro de una misma. Está mal, el balance Claro, energético es una si se está locura. Sí. desperdiciando. Es una locura. claro. A ver, para cerrar eso, después lo de los paneles. Por ejemplo, con el tema de las baterías pasa lo mismo. Este programita automático que usan las empresas, te calculan para que vos, según la radiación solar del peor día del año, que Mm, ocurre una semana en el año, mm. vos tengas la posibilidad de estar sin sol durante 5 días. Entonces, automáticamente la necesidad de baterías es el doble de lo que realmente necesitas. Solo por Esto esa yo lo, semana. exacto, yo lo tengo en un Excel, ¿no? Hice el programa de cálculo en el Excel, entonces yo te muestro como si vos en 2 semanas en el año, solo 2 semanas en el año, no lavás la ropa en esa semana porque tampoco la vas a poder colgar, ¿entendés? Porque No tenés hay sol. está el día anulado. Entonces, no lavé Sí, la ropa, abrí menos la heladera, porque para que no esté enfriando, tratá de no usar la licuadora, no usar máquinas, en vez de comprar 8 baterías, compras 4, totalmente. ¿entendés? Y Claro. decir, listo, ahí está, ahí sí sos sostenible. Aparte, tampoco, aparte, bueno, obviamente, si vos estás viviendo como nosotros acá, off-grid, como se dice, que necesitas la energía solar, no es la misma evaluación de que si vos estás conectado a la red en Buenos Aires y querés poner los paneles porque te quedan bien en la fachada de tu casa. Claro, Ahí no estás siendo sostenible aunque te ahorres unos Claro, pesos. claro, claro. claro. ¿Entendés? El tema es la falta de información real para que nosotros sepamos qué es lo que estamos decidiendo, porque te Totalmente. encontrás con eso. Y después, volviendo a la pregunta de Alejandro, de la transición, yo creo que tampoco es real ni posible
una transición así abrupta como vos decís, porque eso genera una cantidad de residuos y una cantidad de obsolescencia en todo el sistema que hoy está funcionando, que ¿qué haces? Claro. ¿Entendés? Vos decís hoy, vamos a poner todos los autos eléctricos. Bueno, contame cómo gestionás todos los autos a combustible que están dando vueltas. Claro, Claro. claro. ¿Entendés? ¿Vos sabés si realmente la energía que se utiliza para reciclar el acero es más? Digamos, yo sé que hay muchos sistemas de reciclado que ocupan más energía reciclar que fabricar nuevo. Ajá. Por eso la industria fabrica nuevo, ¿entendés? Claro. Porque le es más fácil agarrar acero nuevo que tratar de purificar la chatarra. Claro. Sí, sí, como... ¿Qué pasa? Una cosa es cuando es marketing. Y otra cosa es que el marketing obliga a reciclar cuando el reciclado no es sustentable porque está gastando más energía en reciclar que en lo que obtener reciclado después. Ok. Claro, el tema es que es todo un sistema. Entonces, si vos reciclás, bueno, reusás y no tenés residuos, pero el tema es que No hay si que llegar a reciclar. Es como decir, no hay que hay que llegar a reducir y reciclar, reutilizar. claro, Exacto, porque ya reciclar está ya. Hay que reutilizar, claro. Y reutilizar. claro, Lo que pasa es que no es lo que... por qué hacemos productos que tengamos que reciclarlos tan rápido? Ya estamos mal. Y sí, ¿Qué nos hace pensar que para que nosotros destapemos la botellita, tomemos y qué sé yo, así que después haya una máquina derritiendo ese plástico, refinándolo, todo, para que tenga una botellita nueva, para que yo tome agua una vez más y la vuelva a tirar? ¿Y no será mejor que te compre el termito y llenes agua varias veces? claro, claro, Sí, Entonces, me acuerdo imagínate de que te una, está ocurriendo el concepto ese. me sí. acuerdo de una crítica que hacía un periodista así, con visión ecológica, que decía, las empresas, embotelladoras dicen, nueva botella plástica, reciclable, bla, 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 bla. Y el tipo decía, basta de vendernos botellas reciclables. Si realmente les interesa, háganlas de vidrio, que es lo más ecológico que hay, Y sí. como antaño, digamos, y no nos vendan más Sí, que es un greenwashing, digamos, ¿no? sí, sí, un brainwashing también, sí. Un brainwashing. Greenwashing, sí. Sí, tal cual. Más que Eh, greenwashing, un brainwashing, sí. Y lo que pasa es que todo está en lo mismo, en la definición, en la norma y en los parámetros que utilizan para evaluar. ¿Por qué esa botella es ecológica? Porque tiene un 30% menos de plástico que la botella anterior. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué el postrecito verde es dietético? Porque tiene 8 10 gramos calorías menos de menos que. azúcar. Claro. Claro. Ahora, es natural, es tox, digamos, hace bien, etcétera, etcétera. No, 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 Bueno, total, la, sí. la cuestión es que el tema de la transición es muchísimo más complejo de lo que, de lo que ya parece que es muy complejo. A es mí que sí, es complejo por esto que te digo. Yo, esto lo planteamos varias veces en la columna de la radio, y vos decís, bueno, y los autos verdes, y digamos, los autos eléctricos, y yo no sé si es la solución. Yo creo que la solución del transporte no va a estar nunca en el auto independiente. La claro, solución del transporte tiene que ser, en el ¿no? público, Entonces, en el transporte siempre, público, exacto. Nos está faltando información sobre la mesa siempre. No, no, nos parcializan mucho y nos super ultra archidireccionan. Es el tema así. es que, claro, a mí me parece que lo que hay que hacer es un brainwashing, pero de verdad, es decir, tenemos que poder resetear nuestros cerebros de pensar como pensamos ahora a pensar sistémicamente, empezar a darnos cuenta realmente del impacto que tiene cada una de nuestras acciones, decisiones. Y si no pensamos sistémicamente, no, o sea, no sirve hacer tecnología, ni aparatos, ni nada que reemplacen todo lo anterior. Es como esto de empezar a realmente darnos cuenta todo lo que tomamos de la tierra, todo lo que no podemos resolver en dinámicas vinculares y de qué sé yo, políticas incluso, ¿no? O sea, no están, los sistemas políticos, los sistemas sociales están mal en relación a todo lo que necesitamos hacer. Entonces, estamos pensando en cómo hacemos para reemplazar la energía por energía renovable, qué sé yo, pero no estamos pensando cómo cambiamos nuestro sistema de vida, ni nuestro... No, 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 eso está como fuera de discusión. Bueno, un poco como Como si empezamos fuese la algo independiente. conversación. ¿Eh? Como si fuesen cosas independientes, digo. Claro. Claro, es lo básico, tenemos que empezar por Claro. ahí. Bueno, ahí voy a meter qué sé yo, un dato por ahí desde lo astrológico, ¿no? Porque acá estamos en esta, también en esta programa o episodio, ¿no?
nosotros nos interesa ver cómo todo esto se puede trabajar desde lo personal, porque desde lo personal conectado con el afuera, y ahí es donde también, ¿no?, la astrología, el pensamiento sistémico nos ayuda a decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo desequilibradamente? ¿Dónde está el desequilibrio? ¿No? Bueno, trabajar con cada uno de nosotros, el proceso personal, la investigación profunda, la observación de cómo me vinculo, qué hago en cada lugar donde estoy, esa conciencia, es fundamental para ser ecológicos. O sea, no nos queda otra que empezar por ahí. Y si ¿No? no afuera, si no trabajás adentro, afuera lo mismo. Afuera sigue siendo lo mismo. Es Sí. como, por ejemplo, quiero, qué sé yo, que no me curren más las empresas y los gobiernos y qué sé yo, con las decisiones que toman, pero yo estoy currando a la naturaleza porque tomo más de la cuenta. Entonces es adentro afuera. Me están robando y yo le estoy robando también. A alguien le estoy robando con todo esto con mi forma de vida, ¿no? Entonces, si no podemos observar eso, es difícil que después venga como un gobierno o gobiernos globales que resuelvan todas estas cosas, O ¿no? sea, para hacer eso hay que hacer como una especie de Es re sí, de difícil, es autoproceso, a re ver qué estoy difícil. haciendo con mi La vida, vida ¿no? misma, diría yo, ¿no? Vida misma. Es que por ahí necesitamos crisis. Ese No, como siempre, es como para aprender necesito una crisis. La crisis me lleva al extremo, ¿no? A Y tocar ahí te vas dando fondo. cuenta. Y te vas dando cuenta lo que pasa, o lo que está, o lo que no está. Mientras tanto, Claro, estás cómodo, no te preguntan nada. zona de Es confort. así. Ahora, si te empezás a preguntar, y si te empezás a preguntar de verdad, las cosas vas llegando, es más, no vas llegando a nada, ese es el tema. Te vas dando cuenta que no podés sacar conclusiones porque en realidad no tenés cómo sacar conclusiones y todo lo que pensabas, por eso te digo, a mí, en la parte esta, me jode mucho la culpa que se genera y que se genera en la gente y hay mucha culpa, mucha culpa. El movimiento verde lo mueven más desde la culpa y desde la culpa de estamos destruyendo al mundo, somos los culpables, no, 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 mis padres no me están dejando planeta, pero vos te pensás que tu papá sabía lo que estaba No, haciendo. claro. No, Por ahí el que está habría que manejando la cambiar. industria sí sabía lo que estaba haciendo, el que está tirando Claro, los residuos, claro. sí. Las claro. petroleras sí sabían, pero tu Petroleras, viejo no sabía, no, claro. ¿entendés? Es en realidad. Y nosotros no sabemos, pensamos que creemos, y de hecho, pensamos que estamos chochos porque hacemos el coladrillo, por ejemplo, juntando el papelito, cuando en realidad tendríamos que no comprar No nada que esté comprar plástico. empaquetado. Totalmente. Exacto. Claro, la ¿Qué botella de pasa? amor está buena cuando tenés el plástico, pero en realidad lo mejor sería que no haya botella de plástico ni plástico para meter dentro de la botella de plástico. O sea, Y yo todo bien, pero yo en mi casa no la entierro ni loco la botella de plástico para construir porque no es un ecoladrillo, es petróleo en forma de plástico. Entonces, claro, lo tengo ahí guardadito y lo voy a guardar hasta que encuentre la manera de gestionarlo, claro. reciclarlo, que haga algo. Pero enterrarlo en lo que va a ser mi casa, te agradezco. No, claro. Eso Mejor no no, es para claro. mí, no estoy de acuerdo porque contamina, se Sí, degrada, sí. larga partículas de petróleo, etcétera, ¿no? Yo No me quedaba con esto de que decías de la culpa, y yo cambiaría, o sea, la culpa es algo que está, los seres humanos somos culposos muchas veces, ¿no? En todos los planos posibles. Eh, Quien sabe lo que hay que hacer es reemplazar la culpa por la cuota de responsabilidad real. O sea, cambiar la culpa por la realidad y la responsabilidad. Bien saturnino desde el punto de vista astrológico, ¿no? Lo que pasa es que cuando hacemos eso nos damos cuenta que no tenemos tanta culpa y no tenemos tanta responsabilidad real de lo que viene pasando, Mm, porque justamente nuestro impacto frente al impacto mega en micro, entonces, ¿qué pasa? Nos liberamos de la culpa, nos damos cuenta que no somos responsables y empezamos a actuar en consecuencia, empezamos a brillar y se les va el control. claro, Entonces, pero, más claro. vale sigamos metiéndole la culpa a la gente, porque si se da cuenta que no tiene la culpa, somos nosotros, Claro, ¿entendés? vos hablás de la culpa que meten, digamos, las empresas y los gobiernos, por decirlo así, en los individuos, ¿no? O sea, sentite culpable porque así yo me libero de mi propia culpa, El responsabilidad. calentamiento global sos vos porque estás contaminando, ¿no? El Claro, calentamiento global es la industria, amigo, que claro, la industria en un día hace la contaminación que yo hago en toda mi vida. sí, Entonces, está todo bien, es necesario porque no podemos vivir en armonía si no hacemos el cambio interno y externo como individuos,
pero hay que focalizarle la culpa del cambio climático a la gente real que lo genera y de última Bueno, trabajar. Sí, y ahí, y ahí, Nos digamos, liberamos. sería importante el activismo, porque nadie, la industria ni el gobierno va a cambiar nada si no hay gente que esté atrás, ¿no? sí, para Como, mí son dos cosas. Una es, por un lado, hacerse cargo de lo propio. Si yo puedo consumir menos plástico, tengo que hacerlo. Si yo puedo consumir menos energía, tengo que hacerlo. Y no me puedo dormir en que como yo soy un granito de arena en el cosmos y la culpa la tienen las empresas, entonces yo lo que hago no genera impacto, entonces me despreocupo y o sea, dejo de hacer algo porque... Y así somos todos, millones de personas en el planeta, creyendo que no somos ni importantes para eso y generando y generando y generando esto. La acción personal es inevitable, es súper necesaria. Eso no significa que con eso nos creamos los salvadores del planeta, no somos los salvadores, o que podamos resolver, o que eso lo resuelve. o que Claro. eso lo resuelve. Sí. Además tenemos que exigir, entonces, porque si no, esto de liberarse de la culpa y dejar que las empresas resuelvan, nos lleva también No, a un no, lugar de nunca van a impotencia resolver. total. No, es que Claro, además, no van a resolver nunca ellas. Claro. No lo claro, van a hacer. hay que exigir, pero para mí, más allá del activismo, que es salir a la calle, como ya sabemos, es el activismo desde la acción. Si yo dejo de consumir la botella de plástico, la fábrica de botella de plástico no funciona más. Es que Vanessa, lo dijiste vos, es muy fácil. El sistema es capitalista. ¿Y cómo se destruye el capitalismo? Boicoteándolo. ¿Y Claro, cómo no se boicotea? consumiendo, Y claro, es tan no sencillo, ¿entendés? consumiendo. Es No sé si así. Bolivia fue que dejó de ir a McDonald's, tuvieron que sacarle un McDonald's o la Y Coca-Cola, no claro, sé. Pero y claro, dale, y no, pero sigan comprando botellitas, es que es estamos sencillo. cómodos, ¿Entendés? estamos cómodos. Nosotros mantenemos ese sistema, lo estamos Claro, manteniendo nosotros día a Claro, día. claro. claro. Es, Ese sería ay como Dios, el activismo real que generaría un cambio. Pero bueno, me claro, está ¿cómo hacemos? agarrando culpa, me está agarrando culpa, ¿cómo hacemos? No, la solución, como vos decías en un principio, que empezamos a hablar, es la información. Porque claro, yo consumo botella de plástico, me compro la botellita de agua, me compro la botellita de agua, me compro 10 botellitas de agua en la semana, por ejemplo, y no sé que eso es un problema. Entonces, primero, saber que eso es un problema. Informémonos, sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, estoy hablando de la botellita de agua como un mínimo ejemplo de consumir carne, por ejemplo. ¿Cuánta carne necesitas para sobrevivir? ¿Cuánto alimentas la industria ganadera desde tu alimentación carnívora? Porque yo no puedo dejar de comer carne, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cada uno de nosotros sepa realmente lo que Las está implicancias. haciendo, lo que hace, lo que Es, impacta en... es Bueno, tremendo, no sé. Esa es la pregunta. a nosotros se Porque nos la ocurre verdad hacer que, esta conversación, por ejemplo. y sí, Estamos porque yo, conversando para que lo sí. escuchen. A ver, mándenos datos, la industria, por favor, queremos datos, porque ese es el tema. También todo lo que, digamos, vamos a ser completamente realistas, todo esto que estamos hablando y qué sé yo, también yo me baso en mi criterio, ¿no? Sobre todo lo que leo, los estudios científicos, pero no sé la veracidad real de todo esto, Ah, eso es ¿entendés? otro Yo no, problema que tenemos no lo sé, globalmente. vos no sabés si realmente se Claro. contamina esto, si realmente los gases son estos, si el rendimiento real de es este. No lo sé, no lo sé. Uno quiere creer. De hecho, yo trabajé en la Comisión de Energía Atómica un par de años, en la parte de extracción de uranio, encima, ¿no? De Mm, minería, y estaba en el departamento de mitigación de impacto ambiental y remediación de impacto ambiental, donde hice cursos de evaluación de impacto ambiental de la Organización Internacional de Energía Atómica, vino gente de afuera, digamos, todo muy interesante, ¿no? sí. Y la verdad es que toda evaluación de impacto ambiental se hace a partir de una línea de base, ¿no? Una línea Ujú. de base es el muestreo cero que uno hace para ir comparando y cotejando lo que va evolucionando y ver cómo evolucionó respecto a lo que nosotros propusimos que iba a ser, ¿no? Es Claro, decir, uno hace, esta es la línea de base, nosotros con nuestro proyecto vamos a impactar de cierta manera y va a quedar así. Y bien, después va pasando el tiempo y vos vas comparando con tu línea de base si estás siendo fiel a lo que vos dijiste que ibas a hacer. bien. Ahora, esta línea de base ¿De dónde la sacan? Claro, la haces vos la línea de base, ¿entendés? Y la parte más claro. compleja de los ingenieros químicos que estaban laburando ahí, Dios. que estábamos laburando, era cómo muestrear la escola, digamos, cómo muestrear el agua
el río, lo que sea, para que esas muestras sean representativas del total. Entonces, si vos tomás las muestras en la orilla, te va a dar algo. Si la tomás en el medio, te la va a dar algo. Te va a dar a 2 centímetros de profundidad otra. Si no tiene corrientes, la estratificación de las temperaturas, en cada estrato va a haber diferentes tipos de contaminantes. Entonces, vos podés hacer la evaluación de impacto ambiental más puntillosa, espectacular, con todas las organizaciones internacionales controlándote, pero ya arrancaste de una línea de base toqueteadita. Retocada, Listo. digamos. Sí. Entonces, Muy y sobre subjetivo. eso, claro, y sobre eso nosotros tomamos nuestras conclusiones de nuestra vida, de si estamos siendo sustentables, sostenibles, si estamos siendo ecológicos, y nos alegramos o frustramos a partir de esa información que andás a ver. No, es algo, el tema de la información es realmente preocupante a nivel global, ¿no? En todo sentido, la información totalmente tergiversada y no sabes qué es verdad y qué no. Sí, interesada. Interesada, parcial. Sí, no, es algo, es un problemón. Ahí es claro, uno tiene que rebuscársela para tratar en lo que puede de buscar encontrar la información más veraz y aún así cuestionarla, ¿no? Sí, volver Imagínate, a por ahí. no han escrito libros por esa razón, ¿entendés? ¿A qué los lleva a ustedes a escribir los libros de astrología y bueno, es como ir, creo yo por lo menos, ¿no? Es como ir buscando la información, esto, compaginando y armándola y diciendo, bueno, a ver, a través de esto por ahí puedo llegar a expresar y a que el otro entienda lo que yo entiendo y cómo ir abriendo estos parámetros, porque si no, a ver, si hubiese estado el libro de astrología perfecto, quizás ustedes no tendrían que haber ido hacia ello o no estaríamos charlando acá. Sí. Bueno, yo, Gastón, te quería hacer una pregunta que más por curiosidad, en el sentido de ¿qué lleva a un ingeniero mecánico a interesarse, digamos, o parecerle que la astrología tiene algo valioso, digamos, ¿no? Para dar? En el sentido como este prejuicio, preconcepto que no, los científicos ridiculizan a la astrología y un ingeniero mecánico, vos que tenés un pensamiento científico, sin embargo no es así. ¿Qué fue lo que te... Yo creo, mira, por un lado es primero la misma búsqueda o conciencia de que lo que vos tenés adelante y te van enseñando y vas aprendiendo no es todo. Entonces ya si uno empieza por ahí, empieza a permitirse juzgarse a uno mismo sus creencias o evaluarlas, ya automáticamente te va permitiendo poder ir adentrándote a otras cosas. Y después, la verdad, mi gran acercamiento a astrología se da por 2 amigos que conocí acá en Capilla del Monte, que ambos, el Fer y Francha, que están por si escuchan, que ambos estudiaban y leían mucho astrología, y lo que me fueron explicando ellos, que fue como les sirvió a esta mente de ingeniero, me lo fueron, que también es lo que hacen ustedes, por eso, por lo menos es lo que a mí más me llamó de cómo lo presentan, cómo trabajan con los arquetipos, ¿no? Y con los diferentes tipos de personalidades o de qué sé yo. Entonces, estos amigos míos me empezaron a decir, mira, yo soy de Piscis, ¿ves? Y yo tengo estas características y por ahí vos fíjate que los de Piscis esto y que la luna en esto tanto. Entonces, claro, a mi mente lógica y así, que 1 más 1, 2, de repente, mirá como si, mirá como si lo otro, mirá, ¿viste? Y aparte, a ver, no hace falta porque uno dice científico, astrología y te viene Carl Sagan diciendo la gravedad de los planetas no interfiere en la gravedad de la Tierra como para que haya una diferencia en la genética. Vos ponele, ¿no? Yo me quedé pensando eso. Sí. Pero al mismo tiempo, si vos pensás, cuando uno está en un signo, ¿no? Un signo determinado, el Sol está siempre en el mismo lugar de la revolución alrededor del Sol. La Tierra en el mismo lugar de la revolución alrededor del Sol. Logrado, la distancia del Sol siempre la misma en ese signo. Entonces, está bien, vos por ahí, las estrellas que te conforman la constelación de Escorpio, por cómo la ves desde acá, la gravedad de las estrellas por ahí no te están alterando tu genética para que tengas otra personalidad, pero la posición en la que la Tierra está respecto al Sol, y sí es diferente todos los años, ¿no? Y después hay
Y después hay otro tema también real que es cómo evolucionó el humano, ¿no? Porque vos, por ejemplo, decís, yo veo a Venus y la gravedad de Venus no me afecta. Bueno, pero ¿cuántas generaciones de humanos cuando vieron a Venus lo relacionaron con ciertas cosas en el cielo? Con, no sé, o la cosecha o esto o lo otro. Y eso se va grabando en la genética. Entonces, Claro, por ahí físicamente Venus no te altera la gravedad para que tu genoma tenga una modificación, pero sí la evolución del humano al percibir eso durante tantos años y ir enlazándolo, es decir, la luna roja no te va a hacer nada en cuanto a gravedad. Ahora, durante años y milenios, los eclipses de luna roja fueron utilizados como presagios de guerras y de destrucción, entonces no es raro que al ver una luna roja te agarre una cosita en el pecho, porque claro, 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 está... claro. claro. Está, Entonces, está muy bueno yo lo que creo que decís, esa porque súper interrelación en esto que tratamos nosotros, la clave de todo acá es la holística, sí, ¿no? Es sí, la palabra que define todo. Unifica, Todo lo claro. que vos quieras encarar que no sea holístico es un error. y Lo sí, único, es decir, la ciencia, y aparte de esto, ¿qué es la ingeniería? La ingeniería es el estudio de las fuerzas naturales, ¿no? Para su modelización y uno intentar predecir el futuro a través de la ciencia para diseñar. Bueno, Claro. más o menos, ¿entendés? Es claro. así, el tema es cómo se va manipulando, ¿no? Que es lo que decíamos, por ejemplo, el otro día por mensajito. Una cosa es, si vos querés tener la visión de la sustentabilidad, de ecología y todo, en cuanto a cómo medís tu huella de carbono, y para mí es lo mismo que lo que yo siento en el pecho, creo que es lo mismo que deben sentir ustedes cuando le dicen la astrología es el horóscopo de la revista del Claro, domingo. claro. Sí, total. Entonces vos decís, amigo, no sé, me parece que estás siendo un poco parcial para tomar tus Claro. decisiones. Por ahí, esto que dijiste antes acerca del comentario de Carl Sagan y demás, yo era fanática de Carl Sagan cuando era chica, me leía los libros y demás, pero había esa cosa, ¿no? Del tipo Cosa, ¿no? negador total de la astrología, es más, bastante agresivo con los astrólogos. Pero bueno, esto que vos decís es muy interesante porque es la clave de comprender acerca de lo transpersonal, ¿no? O sea, la energía del inconsciente colectivo es la que va moldeando también nuestra forma de vivir y percibir el mundo, y eso es innegable, es decir, esto que decís, no, bueno, todo el mundo, ¿por qué se sigue hablando a esta altura de la vida, de los eclipses y lo mal que me hace el eclipse y qué mal que me siento? Porque parecería como que se trae una memoria de cuando el eclipse era que desaparecía de repente la luz del sol en medio del día y viene el apocalipsis. Y parece como si es tan fuerte esa impronta, eso que está grabado en el inconsciente, que hoy en día, sabiendo lo que es un eclipse desde el punto de vista astronómico, todo el mundo parece que hoy viene el apocalipsis, ¿no? Porque es tipo, bueno, se hace una historia con los eclipses. Entonces, bueno, poder considerar que la psicología humana, nuestra percepción acerca de la psicología humana, nuestro conocimiento de cómo estamos influenciados por lo que está más allá del yo, es fundamental a la hora de comprendernos. Es esto de pensar más allá de mí, más allá de mis necesidades, y más allá de lo que yo pienso, ¿no? O sea, hay un pensamiento, hay una energía transpersonal que nos influencia de alguna forma, y bueno, a partir de eso pensamos, sentimos, ¿no? Un montón de cosas. Y otra cosa que quería decir en relación a esta pregunta que vos le hacías a Gastón de los ingenieros, eh, Pero que es tampoco un... es que representa a los ingenieros Ah, yo, no, ¿eh? O sea, No, bueno, soy un... yo tengo un perfil soy parecido, uno. así que, digamos, todo, y de hecho tenemos muchos estudiantes que son bien de las ciencias duras, de la ingeniería, de los sistemas, yo vengo de los sistemas, ¿cómo, por qué nos tenemos que hacer esa pregunta? Y para mí la pregunta viene porque hay un mandato que dice, si vos sos racional, no podés ser sensible, perceptivo, lo que sea. Ese es el problema, el mandato que si estudié una carrera, una ciencia dura, no puedo abrirme a los misterios del cosmos. ¿No? Es como, Y por ahí porque le es útil a alguien que vos seas así. claro, Porque si un bueno, ingeniero si un ingeniero empieza a tener esa conciencia social, esa conciencia ecológica, no va a trabajar más para la industria. claro, ¿Entendés? No va a trabajar para claro. YPF, no va a trabajar para la Barrick, no va a trabajar para Techin, no va a trabajar para esos grupos, porque digamos, yo renuncié a esos trabajos, porque yo no voy a claro. trabajar, no, ¿entendés? Es tu Sí, objetivo de sí. vida. Yo no,
es así. ¿Qué Totalmente. querés? Ahí hay intereses que podríamos decir, bueno, hay intereses, qué sé yo, pero supongamos que decimos, bueno, las industrias también, vamos a ser un poco idealistas. Las industrias están pensando cómo ser más verdes, cómo los gobiernos están diciendo cómo hacemos para que haya más justicia social. Supongamos, ¿no? Supongamos todo Ay, esto. Vane, Bueno, explíqueme. tengo Júpiter, Neptuno en Sagitario, entonces a veces pienso esas cosas, pero supongamos que es así, que hay voluntad de parte de todo el planeta para ir adelante. Lo que todavía hay que resolver es la memoria, ¿no? La memoria, porque cuando la ciencia se hace tan, tipo, la verdad absoluta, porque hay una tendencia a que la ciencia es la verdad absoluta, The eh, New Religion en la ciencia. claro, porque parecería como que todo lo que está fuera de la ciencia no es verdad. Y la ciencia tiene un límite. La ciencia no te puede comprobar, por ejemplo, el efecto en el inconsciente colectivo lo que los eclipses de la antigüedad, por ejemplo. O no puede medir el total efecto que podría ser una práctica energética como el Reiki, como no sé qué, en el espíritu o qué sé yo. Te puede medir un par de cositas, pero tiene sus límites. Entonces, si no podemos cuestionar que la ciencia es la verdad absoluta, no vamos a salir de este embrollo y de esta vergüenza que a veces sienten los que son más tipo racionales cuando se interesan por cosas más místicas o esotéricas qué sé yo, simbólicas, por decirlo, ¿no? Entonces, está buenísimo que de a poquito, lo mismo que decíamos antes, si no dejamos de consumir la botella de plástico, o sea, la forma es dejar de consumir la botella de plástico desde el individuo para que la empresa deje de funcionar. Acá es lo mismo, dejemos de pensar que no es compatible racionalidad con simbolismo, ¿no? Y es desde cada uno de nosotros eso también. Es como, cuantos más somos, más fuerza se puede llegar a hacer para desactivar ese mandato Esa grieta. ese mandato, ¿no? Como, Sí. uy, qué vergüenza me Y da decir que estudio astrología y si soy... otro tema que es clave en esto, que digamos, me quedo pensando mientras hablamos de esto de la ciencia y de los estudios y qué es lo que dice la ciencia, ¿no? Porque si la ciencia hoy quiere, la astrología es mentir, y si la ciencia descubre que hay una gravedad diferente, Claro, que sí altera la gravedad de Júpiter, altera la de la Tierra, de repente la astrología era verdad. sí, Entonces, Claro. esa relatividad en cuanto a cómo manipulan para obtener los resultados que quieren, esa es la herramienta de la ciencia hoy claro, para la destrucción del avance de la humanidad. Es el sí. falso estudio, Mm, porque no hay carencia de estudios. Hoy todas las empresas presentan estudios. Las tabacaleras tienen miles de estudios que no muestran que no es cancerígeno el tabaco, muestran que no hace esto, no hace lo otro, no hace esto, no hace lo claro, otro, pero entonces en todos esos estudios van enmascarando. Entonces Sí, ese tremendo. es el tema, que hoy la ciencia va a decir lo que quiera decir, y vos en internet vas a encontrar lo que quieras encontrar. sí, Si sí, vos total. querés encontrar y convencerte de que sos una persona completamente sustentable, vas a encontrar todas las justificaciones para hacerlo, como Mm, vas a encontrar todas las justificaciones que no, y lo peor de todo es que hoy también las vas a encontrar científicamente. Entonces, sí, sí, esto que decíamos antes, entonces, ¿qué y quién, en cómo hacemos, en qué confiamos? ¿Entendés? Porque el Tremendo. estudio, vos encontrás el estudio que te dice que el CO2 es el peor gas de efecto invernadero, y vas a encontrar el estudio que dice que puede respirar CO2 si no tiene toxicidad alguna. sí, Y sí. yo con decir gracias al universo, al cosmos, a lo que sea, voy formando mi criterio y voy pudiendo entender, y mientras más leo, más entiendo y más me confundo. Y digo, no puede ser. ¿Y cómo hago yo, que tengo todos estos conocimientos? Claro, que hace 12 años que vengo leyendo la palabra renovable, sustentable, ecológico, 12, 13, 14 años que vengo leyendo los libros que me compré de Amazon cuando antes no había en el país, de Mm, PDF, bueno. Y así todo, hoy yo me siento a escribir un post para Instagram de lo que es la sustentabilidad, y estoy sí, dos sí, días, sí, yo, sí, ¿entendés? No puedo creer, 2 días bajando definiciones, leo la de la ONU, la del gobierno de Argentina, sí. leo la de las internacionales, y digo, loco, dale, nos están cagando, ¿qué pasa? Sí, ¿Entendés sí, acá? sí, sí, sí. Pónganse de acuerdo. Sí, Y, sí, y bueno, digo, eso del me pasa propio a mí, criterio es interesante, ¿no? bueno, es que es el criterio, es el filtro para la era de sobreinformación que Claro, estamos hoy. Claro. Hoy no te falta información, Te hoy te sobra. 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 Y el problema es ese, que encontrar lo que vos querés creer. Y sí,
y entonces ahí te convences. ¿Entendés? Bueno, lo que vos creés que querés creer, ¿no? Sí, Y ahí sí. te convencen de que vos querés creer eso. Y te metés en una... de nuevo, soy ingeniero hace 10 años, hace 12 años, 13 años que estudio los sistemas renovables desde la facultad y el colegio secundario, que estudio las definiciones de energía, las definiciones de sustentabilidad, sostenibilidad, ecología, y me lleva 2 días escribir una definición de lo que es la sostenibilidad. Tal cual. Por, Sí, sí, por sí. este tema Sí, de, sí. bueno, por la responsabilidad que yo siento en lo que voy a expresar, pero pues, si no puede ser tan difícil. Yo tengo que abrir Wikipedia y lo que me dice de sostenible me lo tiene que decir el gobierno de Buenos Aires, de Claro. Argentina, me lo tiene que decir la ONU, porque si no, ¿cómo vamos a buscar una civilización sostenible si no sabemos lo que es No sabemos ni lo sostenible? que es, claro. Ah, No, no, el tema del propio criterio lo que pasa es que es anti-ego, o sea, el ego quiere confirmarse en lo que sabe, entonces acá hay algo, ¿no? El que tiene la verdad, el que sabe y demás, que somos los humanos tenemos un problemita con eso, porque para poder definir el propio criterio tenemos que poder cuestionar lo que creemos para ponerlo en duda y decir, bueno, a ver, pongo en duda, es el eje Géminis-Sagitario, pongo en duda, cuestiono con Géminis para llegar a una nueva verdad en Sagitario, no creerme que soy el sabelotodo, A su vez la voy a volver a que, la- cuestionar en otro momento. que es una rueda, ¿no? De verdad, cuestionamiento, y eso va definiendo un propio criterio que nos va acercando a la verdad. Para mí no puede ser de otra manera que holística, como decíamos, en el sentido de que si yo tengo una verdad, puede ser solo teórica. Es en el contraste con la realidad que voy a poder seguir cuestionando esa realidad, esa verdad, ¿no? Entonces, lo vincular, bueno, yo aprendí tal cosa, pero lo vincular me devuelve otra cosa. O la realidad del planeta me devuelve otra cosa. Estamos haciendo todo bien y la realidad del planeta es que cada vez está peor porque cada vez hay más crisis climáticas. Bueno, no, pará. Entonces hay algo que nos está diciendo, no es todo como vos crees, está todo bien. Es esto, ¿no? Es la conciencia cada vez más amplia, la capacidad de cuestionar, la capacidad de investigar, de definir el propio criterio, en fin, qué sé yo. Ahí vamos todos flexibilidad, con... flexibilidad, Sí, evolución, también. entender, digamos, yo creo que es, porque es eso, entender que todo el sistema, que nada está aislado, todo es indivisible, digamos, Ujú. los podemos dividir y lo podemos aislar para enfocar Para un principio de estudiarlo, estudio, claro, y empezar, bueno, como sistema aislado esto, pero bueno, no existe como sistema aislado en la naturaleza, entonces totalmente. está muy sesgado, ¿no? Y sobre todo el tema, como vos dijiste, la retroalimentación, es el feedback, ¿no? Es la Sí. única Fundamental, clave sí. que tenemos para evolucionar con el preconcepto de que estamos equivocados, ¿no? Claro. Porque si no, ya si Cuestionar, vas con la seguridad, ya no estás observando las posibles tal cual. consecuencias, porque vos estás tan seguro que está bien que no vas a estar buscando el error de lo que estás haciendo. Entonces, si entendemos que nunca vamos a llegar a la solución definitiva, Mm. nunca la solución definitiva va a estar dada por una sola cosa. Empecemos a entenderlo. Siempre Ujú. tiene que haber sistemas integrados. No va a haber un sistema de energía renovable que te va a solucionar. No va a haber, no es el solar o el eólico o esto, no. Sistemas integrados. Tu problema no es un problema unitario, es un problema que está en un sistema. Necesitas este feedback constante para vos ir metiendo input, ¿no? Ir viendo qué es lo que sale Ujú. y entendiendo todo esto, de que todo es flexible, de que somos una parte biológica y de que no sabemos la verdad, vos con ese feedback te retroalimentás y vas a evolucionar en tu teoría. Y Ujú. ahí, ahora, el día que creíste que llegaste y te estás No, equivocando, estás no estás equivocada. Así que llegando, es así, amplía un poquito. Digamos, de Eh, esto el hace... camino continuo de la vida. Y en este reto estuviste hablando de la vida misma y de la astrología, ¿no? Porque no hay un factor solo en la carta que te Claro. permita llegar a una conclusión. Somos sistemas integrados, otros sistemas en vínculo con el afuera. No hay un lugar donde llegar, terminar. Siempre uno va aprendiendo y es la misma carta natal Es que se va como manifestando, un ¿no? patrón. Sí. Bueno, Sí. ahora ponelo para el prólogo del próximo libro. Ahí va, ahí va. Ahí está. Bueno. Bueno, 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 Gastón, hemos hablado de sí, todo. Estuvo buenísimo, Gastón. muchas, Buenísimo. Muchas muchas gracias. gracias. Espero que haya Gastón, servido, no sé, tantas cosas, ¿viste? tuvimos de todo. Pero bueno, Será para quien quiera escuchar. Será para quien quiera escuchar y Por ahí bueno. para estoy que la agradecido por mi gente parte.
esto que estás haciendo con las definiciones está muy bueno. En estaría Instagram bueno que te estás sigan. como cosmos.ingeniería, ¿no? Te pueden encontrar en Sí, Instagram. sí. Es Gastón Selechower desde San Esteban, Muy bien. Córdoba. Bonilla, Y exactamente. esto ha sido Hola Marte, Astrología en el Éter, he terminado. Bueno, Qué Bueno, un bueno. abrazo, Gastón. gracias. Muchas gracias y aquí estamos para cualquier cosa. Ahí Buenísimo. va. Súper Chao, chao. agradecido. Hasta pronto. Chau, chau. Chao. Gracias.